Saludos desde Pucela, David Fraile un día más con vosotros. Voy a aprovechar que se han hecho pues varias peticiones de valores del IBEX para realizar un análisis de varios de los valores que conforman el IBEX 35. Habréis visto que Santander pues ha rebotado estos días, Telefónica ha subido más de un 10% en 2-3 días, Repsol parece que también está levantando el vuelo. Entonces vamos a intentar realizar un análisis sobre varios valores del IBEX, como he dicho. Más bien lo voy a llamar una ronda rápida porque vamos a ver un poco un resumen de valores que hemos ido analizando y ver qué proyecciones tienen, qué zonas de resistencia nos encontramos en los gráficos y qué zonas de soportes tenemos marcadas. Así que sin más, José, pásame los gráficos que arrancamos. Gracias, José. Vale, vamos a arrancar con Almiral. Si os habéis fijado en la tarjeta de inicio habréis visto ya los títulos que vamos a analizar. En principio voy a ir por orden alfabético, entonces que lo veáis aquí en valores cargados también, para si queréis ir siguiendo el vídeo o queréis adelantarle, cosa que ya sabéis que no recomiendo, pero si queréis adelantarle y buscar el título que queréis ver, pues voy a seguir esta lista tal cual la veo aquí. Arrancamos con Almiral, vemos el gráfico semanal, la teníamos analizada de anteriores análisis del canal. Marcábamos todo este impulso bajista por ser o poderse tratar de una parte de la corrección. En el impulso se daba incluso un nuevo máximo y analizábamos esta onda correctiva en la que trazábamos o marcábamos, mejor dicho, una zona de soporte que ya funciona en un primer ataque, se rebotaba hasta los 13,48 euros por título de Almiral, y ahora en este segundo ataque, pues si nos acercamos al gráfico diario, podemos ver que en principio el precio se ha estrellado en la zona de resistencia. Esto ya lo marcábamos y como veis funcionaba la zona de resistencia. Sé que muchos no operaréis a corto, pero pues el que opere a corto ha tenido aquí un tramo bajista más que aprovechable. No obstante, si no utilizamos la operativa a corto, pues en una operación de largos, aquí se ha sacado un muy buen impulso. En esta zona marcábamos zona de soporte coincidente con la media de 55 sesiones, el precio volvía a rebotar, se estrellaba nuevamente en la zona de resistencia y el precio nuevamente cae a la zona de soporte. Ha estado aquí un tiempo, se ha podido estar realizando una acumulación de títulos, el precio parece estar rebotando nuevamente, se va a encontrar en un primer lugar la resistencia o la zona de resistencia dinámica de la media de 133 sesiones, que aún muestra pendiente bajista, ambas medias cortadas a la baja entre sí, y como vemos en los indicadores, pues sí, el estocástico lento está saliendo de la zona de sobreventa, está intentando mostrarnos pendiente alcista. En esta caída pequeña que tenemos aquí, en esta envolvente bajista, el estocástico lento ha evitado la zona de sobreventa. Peligrosa esta vela puesto que es una envolvente bajista, pero si veis ya tenemos cierres por encima de la misma. Los estocásticos rápidos nos muestran fuerza, han atacado zonas de sobrecompra, algo positivo para el precio, pero pues para poder confiar más en Almiral necesitamos cierres por encima de la media de 133 sesiones y, como comentábamos, pues en el largo plazo cierres por encima de la zona de resistencia. Recordad que pedíamos cierres incluso por encima de la zona de los 13 euros para poder confiar en que Almiral esté realizando un nuevo impulso alcista o esté recuperando esa tendencia alcista que mostraba anteriormente. ArcelorMittal marcábamos una zona de resistencia fuerte, comentábamos que la zona de los 12.09, 12.10 era una zona de resistencia. El precio finalmente, en cuanto se acercaba a porque nosotros solemos utilizar el zonal, en cuanto se acercaba a estos niveles el precio caía, realizaba un retroceso, ha apoyado en la media de 55 sesiones que mantiene la pendiente alcista y, como alertábamos, finalmente ha conseguido cortar al alza la media de 133 sesiones, que si nos fijamos aquí en esta última parte, pues ya nos muestra un poco de pendiente alcista, es decir, la media de 133 también está girando al alza. Importante ver cierres por encima de incluso la zona de los 12.60, 12.54 para poder confiar en un nuevo impulso que pueda llevar al precio a visitar niveles en torno a los 15 euros por título de Arcelor. Los estocásticos nos muestran fuerza, el estocástico lento se ha metido por encima de niveles de sobrecompra, los rápidos atacaban también esos niveles con anterioridad, descanso del estocástico lento y los rápidos vuelven a situarse junto con el lento en zonas de sobrecompra, es decir, el precio nos está mostrando fuerza, tenemos ya un corte al alza del MACD por encima de la línea de cero. No es de extrañar que en la zona de resistencia se vea un descanso, y lo que sí que vigilaría en ese descanso pues son quizás las zonas de soporte para el precio. Creo que son claras, aún a lo mejor no tenemos máximos, no sabemos si mañana se va a realizar un nuevo máximo, pero si analizáramos esta onda, en caso de retrocesos fuertes, tenemos el 38.2 acompañando prácticamente la media de 133 sesiones en la zona de los 9,66 euros. Si el impulso
impulso tiene fuerza, debería respetarse estos niveles al cierre. La zona de los 9.58, 9.55 no debería perderse en cierres. No obstante, nivel de salvavidas y coincidente con la curva de la media de 55 sesiones en niveles en torno a los 8.50, 8.40, esta zona de por aquí. En Banco Sabadell, si recordáis las conversaciones de fusión de Bankia con CaixaBank, analizábamos también Sabadell, marcábamos una zona de objetivo que se quedaba a unos céntimos, es decir, la zona de objetivo nos aparecía más bien en los 0,432, 0,426, sin embargo el precio pues bueno, visitaba los 0,422 y desde ahí ha rebotado a la baja. Comentábamos el peligro bueno, pues el martillo bajista, la estrella fugaz, esta vela que se formaba aquí. Finalmente el precio pues bueno, se precipitaba a la baja, caída fuerte, marcábamos incluso bueno, pues un nivel que no queríamos ver perder a cierre, la zona en torno a los 0,284. Estos niveles han sido respetados en cierres, se puede confiar quizás en este nivel, pero mucha caída sin haber llegado a dar el objetivo que marcábamos. Las medias tratan de girar al alza, se muestran muy laterales, un lateral bajista diría yo. Media de 55 sesiones vemos como frenaba la caída, pero no logra, digamos, dar un impulso fuerte que haga girar a la media y ataque a la media de 133 sesiones que mantiene la pendiente bajista. Fuerza bajista en los estocásticos, recordad que en este ataque lo que pedíamos es que no se girara a la baja y no se perdiera niveles en torno a 30, ha hecho lo contrario. ¿Por qué le pedíamos esto? Pues para poder confiar en un nuevo impulso alcista tras este retroceso, que el precio apoyara en el 38.2 y rebotara. Sin embargo, como veis, no lo consiguió, se giran a la baja, caen a zonas de sobreventa, por lo que nos está marcando más bien debilidad. MACD cortado a la baja y por debajo de cero. Si tenemos un impulso en esta zona, vamos a ver si funciona, puesto que era el nivel de salvavidas que comentábamos, era la zona que pedíamos al precio que no perdiera para poder confiar en este primer impulso, con lo cual pues a esperar a ver lo que hace la cotización. Si queremos marcarnos un nivel de corto plazo, no le voy a dejar marcado, porque bueno, esta onda yo aún no sé si ha terminado, si el precio está impulsando, pero no sabemos si ha terminado. En el corto plazo, pues bueno, vemos aquí que la zona del 38.2 de los retrocesos de Fibonacci, niveles en torno a los 0,3340, estos niveles de por aquí, la curva estiraría yo a esta zona, es decir, cierres por encima de los 0,3388 podrían despejar el camino alcista para atacar nuevamente, bueno, pues niveles en torno a los máximos en los 0,4212. El mismo día que analizábamos Banco Sabadell, habíamos analizado también Bankia, por lo que comentábamos, pues tras el inicio de las conversaciones de cara a una fusión con CaixaBank, marcábamos una zona de resistencia que el precio rompía en cierres, rompía además con fuerza, con una vela fuerte, un marugozu, las marujas que llamamos nosotros, fuerza alcista. Pensábamos, o bueno, yo personalmente creía que se iba a atacar directamente en la zona de resistencia, pero bueno, pues ya sabéis, muchas veces la opinión nuestra no cuenta más el análisis técnico. Finalmente el precio atacaba la zona de 1,4735 y el precio se precipitaba a la baja. En una actualización que hacíamos posterior marcábamos dos zonas de soporte, habíamos marcado la zona en torno al 1,19, 1,182, estos niveles de por aquí en los que acompaña la media de 55 sesiones, y en caso de cierres por debajo de estos niveles, bueno, pues tenemos un nivel salvavidas, una zona que a mí no me gustaría ver perder en cierres, despejarían el camino bajista hacia la zona de 1,09, 1,10, estos niveles ya muy cerca de la zona a nivel salvavidas que nosotros llamábamos, que es la curva de la media de 133 sesiones, es decir, peligro sobre cierres por debajo de la zona de un euro. No obstante, el precio aquí parece estar formando una envolvente alcista, parece estar rebotando. Vamos a ver si realmente se reboten estos niveles o finalmente se cae a esta zona. Esta zona la considero zona de soporte fuerte, debería impulsar al precio, debería aparecer el interés de los inversores, ya que de lo contrario, bueno, pues la visita a la zona de un euro estaría poniendo muy en juego toda la onda alcista. Fuerza alcista en los estocásticos, no lo podemos negar, los lentos visitaban zonales de sobrecompra, los rápidos atacaban también realizando estos descansos. Ahora mismo tenemos a los estocásticos rápidos ya por debajo de la zona de sobreventa, lo que podría estar despertando el interés de los inversores. Importante, como decimos siempre, que el estocástico lento no caiga por debajo de niveles en torno a los 35-30 puntos, y el MACD acercando sigilosamente a la zona de cero, zona que nos gusta y zona importante de cara a ver si se da aquí en estos niveles un corte al alza del indicador MACD.
BBVA la hemos venido analizando bueno, pues en varios vídeos del canal. Si queréis ver anteriores vídeos en la parte de análisis técnico, creo que lo he explicado más veces, pero dentro del propio canal tenéis una parte arriba que pone listas. En las listas hay una lista que os pone análisis técnico y ahí podéis ver los vídeos de todas las acciones que hemos ido analizando, con lo cual bueno, pues difícil engañar cuando tenéis grabado lo que se ha ido diciendo. Bueno, marcábamos una zona de resistencia, el precio no conseguía atacarla, el precio se giraba a la baja y en el giro a la baja, bueno, pues tras el apoyo varias veces en la zona de soporte, comentábamos que habíamos detectado una zona, bueno, pues una zona de proyección, un nuevo, vamos, le llamábamos zona de proyección, zona de soporte, coincidía con la proyección de esta directriz, la proyectábamos de unir esta zona de máximos que tenemos aquí, y finalmente el precio pues parece que nos ha hecho caso, que ha leído también nuestros análisis y ha caído a estos niveles. En principio ha rebotado desde esta zona de directriz, peligro bajista, es decir, no debería haber llegado a estos niveles, lo que debería haber hecho era respetar la zona de soporte. No obstante, en estos niveles está rebotando. Teníamos aquí esta zona de proyección que parece estar impulsando al precio, tenemos un apoyo en la zona de los 2.10, 2.09, el precio está rebotando. Si os fijáis desde estos niveles, muchas veces os digo, no hablamos de buscar tendencias alcistas, o sí, a veces buscamos tendencias alcistas, pero especulativamente hablando, utilizando esos niveles, un 16% de rebote desde esta zona que marcábamos. Entonces, bueno, ahora mismo el precio, bueno, pues enfrentándose a la media de 55 sesiones, muestra peligrosamente pendiente bajista. Si analizamos esta última onda a la baja, es decir, si cogemos desde esta zona de aquí y lanzamos un FIBO a los mínimos que tenemos ahora, estos no los teníamos en el anterior análisis, marcaría como primera zona de resistencia esta zona del 38.2. ¿Por qué? Primero, porque viene acompañando la media de 133 sesiones, sí, ha frenado la caída, ha frenado la pendiente bajista, ha disminuido esa pendiente, pero aún así nos está mostrando pendiente bajista. Entonces, vigilaría la zona de los 2.70, 2.72 como primera zona, digamos, de resistencia. Pediría cierres incluso encima de este máximo, zona en los 2.76, 2.78, cierres por encima de los 2.80, vamos a decir, para superar también media y demás. Cierres por encima de los 2.80 despejarían el camino alcista para atacar en un primer momento la directriz intermedia bajista, que pasaría en torno a los 3.15, 3.16, y viendo lo que BBVA consigue hacer en estos niveles, cierres por encima de esta zona de directriz intermedia, pues despejan bastante el camino alcista, podrían hacernos confiar más en los títulos de BBVA. No obstante, estas zonas de resistencia ya las actualizaremos porque las vamos a tener en zonas más bajas, probablemente van a coincidir con este nivel de máximos de los 3.70. entonces, pues bueno, como solemos decir, andando y viendo, pasito a pasito, como dice el Cholo. Primero ver lo que hace en la zona de los 2.70, como hemos dicho, extensible hasta los 2.80, y después, tras ver cierres por encima de la media de 133 sesiones, sí podríamos confiar en un ataque a la zona de los 3.20 en primer momento, e incluso pues objetivos más ambiciosos en la zona de los 3.64, 3.65. CaixaBank, como ya hemos comentado, pues la analizamos junto a Bankia y Sabadell, marcábamos una zona de resistencia, tenemos un nivel de posible objetivo que el precio aún no ha alcanzado en la zona de los 2.45. Para mantener esta zona de objetivo pedíamos que el precio no perdiera en cierres esta zona de aquí, esta zona en torno a los 1.74, 1.738. Fijaros lo que ha hecho aquí, es que es curioso, pero tiene justo un cierre, dos cierres debajo de estos niveles. Pedíamos que se respetaran en cierres. Es verdad que tiene dos ligeros cierres, el precio aquí parece estar rebotando. Entonces, en primer momento, esta zona que teníamos aquí marcada de soporte, que veis se perdía en cierres, y el precio lo decíamos que estaba ya muy cerca del 61.8 y que al verse estos niveles probablemente se verían estos otros. Bueno, el precio les ha alcanzado, marcaría esta zona como zona digamos a no perder, a respetar. Sí que hablábamos también de la zona de la media, pero es que la zona de la media ya está pegada a la zona de soporte de largo plazo que ha venido funcionando durante los mínimos del mes de marzo y abril. Entonces vamos a ver si el precio en este punto impulsa. Para poder confiar en este impulso, claro, hay que pedirle incluso superar la zona de máximos en torno a los 2.12, 2.13, estos máximos relativos. Superación de estos niveles sí que nos podría estar alertando ya de este ataque a la zona de los 2.46. Probablemente por ahí pasaría, bueno, pues si extendemos esta directriz superior bajista, pasaría muy cerca de estos niveles, está incluso por debajo. Entonces, en primer lugar,
vigilar, bueno, pues yo vigilaría la zona de la curva de la media de 55 sesiones, niveles en torno a 1,95, 1,96. Una vez que veamos lo que hace en esta zona, o mejor dicho, cierres por encima de estos niveles de la media de 55 sesiones, despejarían el camino alcista para atacar estas zonas de máximos. Ideal ver superación de estos máximos en los 2,11, 2,12, para así, como decimos, pues de ver despejado el camino alcista hacia niveles en torno a los 2,42,8, 2,47. Recordad que esta zona la consideramos resistencia. Esta zona que teníamos aquí marcada igualmente, así lo decíamos en el anterior análisis, comentábamos que Bankia sí que había superado su zona de resistencia tras el inicio de conversaciones de cara a una fusión, pero decíamos que CaixaBank no, que CaixaBank se había estrellado en esta zona de resistencia, que no había conseguido cierres. Ya veis que ahí el precio se daba la vuelta, no conseguía cierres por encima de estos niveles y continuamos sin verles, con lo cual, como decimos, primero ver lo que hace en la zona de media de 55 e incluso la de 133 sesiones. Superación de las medias deberían llevar el precio nuevamente a atacar esta zona de resistencia, y cierres por encima de niveles en torno a los 2,12, 2,13 deberían despejar el camino alcista para atacar el nivel de objetivo en los 2,42,6. En Agas, bueno, pues continúa muy recelosa, no ha conseguido atacar las zonas de soporte que comentábamos, está mostrando fuerza, pero los estocásticos, ved que aquí con el paso del tiempo han llevado al estocástico lento a caer a niveles en torno a la sobreventa. Importante, si se ve, bueno, pues un nuevo impulso bajista que puede estar siguiendo una directriz, imaginad que por aquí pasa una directriz inferior bajista, daros cuenta que llevaría al precio a atacar la zona de soporte que marcábamos en niveles en torno a 18,54 euros por título de Nagas. Entonces, a vigilar esta zona de soporte, vamos a ver si el precio finalmente la alcanza. Caída a estos niveles debería despertar el interés de los inversores. Tiene una zona salvavidas en la zona de los 17,58, pero como voy, esta zona es de soporte, en la zona en torno a los 18,50, 18,70. Estos niveles deberían despertar el interés de los inversores, y muy importante, si se da este apoyo en la zona de soporte, ver a los estocásticos escaparse rápidamente a zonas de sobrecompra que puedan avisarnos de que se está restableciendo la tendencia alcista en Enagas. Grifols la analizábamos hace bien poco, comentábamos que había conseguido romper esta bajista. El apoyo en el soporte que marcábamos fue perfecto, es decir, desde la zona de soporte el precio ha rebotado. No quiero sacar la regla, pero bueno, pues si os fijáis, desde la zona de soporte, vamos a llamarle desde los 22 euros, rebote hasta los 25 euros en un primer momento, y con visos de, bueno, pues atacar la zona de resistencia. Importante ver lo que hace el precio en estos niveles, en esta zona de los 26,32. Cierres por encima de los 26,32 deberían despejar el camino alcista para atacar niveles en torno a los 29,20, 29,30 euros por título de Grifols. El estocástico lento ya está mostrando pendiente alcista. Los estocásticos rápidos no han conseguido situarse en zonas de sobrecompra. Imagino que se consiga o que se intente hacer en la zona de ataque a resistencia, y deberemos ver lo que hace la cotización, puesto que eso nos debería marcar si el precio quiere rebotar a niveles más altos, o de lo contrario se va a volver a caer a la zona de soporte, incluso a la zona de soporte más bajo que teníamos trazada en los entornos de los 18,70, 18,60 euros por título de Grifols. Los análisis que hemos ido haciendo sobre el propio índice, sobre el IBEX 35, creo que no han podido funcionar mejor. Alertábamos del ataque a esta zona bueno, objetivo, zona de soporte, mejor dicho, comentábamos una zona de soporte en la zona de los 6.698, pero decíamos que había muchas probabilidades de atacar la zona de los 6.562 y que desde ahí se diera un rebote más fuerte. De hecho, en el último análisis os comentábamos que el precio había apoyado en estos niveles, que había apoyado en esta zona, que lo lógico era que se lanzara un nuevo impulso alcista, y comentábamos que probablemente ese impulso alcista podría incluso bueno, pues atacar niveles en torno a los 7.000 puntos del IBEX 35. Como veis, el rebote, bueno, pues hoy se ha parado en la zona de los 6.988. Vamos a ver si el precio finalmente consigue atacar esta zona, y más importante aún, si consigue cierres por encima de este nivel de resistencia. Cierres por encima de esta zona de resistencia deberían despejar el camino alcista en un primer momento para atacar niveles en torno a los 7.300 puntos, y bueno, pues altas probabilidades de visitarse los 7.454 puntos del IBEX 35. Como digo, primero hay que vigilar esta zona de resistencia. Esta zona es una zona de resistencia fuerte. Por aquí además, bueno, pues veis, va a pasar esta directriz superior bajista, con lo cual lo primero, atacar la zona de directriz, y en segundo punto, pues romper esa zona de resistencia. Además, esta zona es una zona en la que está muy cercana a la media de 133 sesiones. Probablemente cierres por encima de estos niveles, como digo, ataquen a la media de 133 sesiones,
sesiones, y ahí habrá que ver, puesto que cierres por encima de la media de 133 sesiones deberían despejar el camino alcista para atacar bueno, pues la resistencia, digamos, que veníamos marcando anteriormente en los 7.450 puntos. Los estocásticos volvían a mostrar fuerza bajista, volvían a caer a niveles de sobreventa, pero como digo, el nivel de objetivo que marcábamos no pudo funcionar mejor. Vamos a ver si esto simplemente es que se están deshaciendo posiciones bajistas o realmente se está iniciando un nuevo impulso alcista. El MACD ha conseguido girarse al alza por debajo de cero, y el RSI, pues como suele ser habitual en tierra de nadie, nos da muy poca información. Inditex será bueno, pues uno de los títulos que nos habían solicitado para analizar. Bueno, detecto un soporte fuerte en esta zona de los 21,85, 21,78, 21,50. Bueno, estos niveles de por aquí no permitiría cierres por debajo de este mínimo que está en los 21,50. Esta zona debería de actuar como soporte si no se visita y el precio bueno, pues rebota antes. Como decimos, predisposición alcista mientras el precio esté por encima de estos niveles. Predisposición alcista dentro de toda esta tendencia bajista o de esta onda bajista que tenemos aquí. Ahora lo importante es ver cierres por encima de estos niveles del 61,8. Aquí el precio ya se ha dado, diría que una o dos veces la vuelta. Entonces, pues para confiar que los títulos de Inditex reaccionen al alza o recuperen la tendencia alcista, lo primero que debemos pedir son cierres por encima de estos niveles, niveles, como digo, en torno a los 27,23, 27,28. Cierres por encima de estos niveles deberían despejar el camino alcista para incluso visitar los máximos del mes de febrero del 2020 en niveles en torno a los 32,20. Si nos fijamos además, bueno, pues por ahí pasa esta directriz superior bajista, un canal, bueno, pues como veis de mucho rango, pero ahora mismo, claro, tras la caída del COVID es lo que tenemos en las acciones de Inditex. En el corto plazo, como voy, importante, bueno, pues claro, ver superación de estos máximos relativos. Si analizamos esta onda, si analizamos lo que es este impulso alcista, si el precio aquí ha realizado una primera onda correctiva, tengo aquí marcada esta onda, ¿vale? Si yo esta onda correctiva la proyecto sobre este máximo, fijaros que me da como una zona de objetivo en la zona de los 22,75, es decir, el precio ahora en este impulso no lo ha alcanzado, no ha llegado, se ha quedado en los 22,98, tiene aquí, bueno, pues una posible zona de objetivo bajista en los 22,72 y tiene también un objetivo bajista en los 20,74, por lo que cierres por debajo de la zona de los 21,50 que comentábamos antes, probablemente despejarían el camino bajista para visitar estos niveles de objetivo bajista en los 20,74. Que se quiere anular todo esto, ¿qué tiene que hacer el precio? Pues cerrar, como hemos dicho, por encima de estos máximos, por encima de los 27,23, 27,40, cierres por encima de estos niveles sí que nos anularían bueno, pues estas proyecciones bajistas, pero ahora mismo el precio las mantiene. Indra es otro de los títulos que analizábamos incluso durante el curso de bolsa. Bueno, como veis, el precio no consiguió cierres en ningún momento por encima de la resistencia, el precio se estrellaba contra ella sin cerrar por encima de la misma y finalmente pues nuevas caídas que al final han llevado al precio a marcar mínimos en la zona de soporte que teníamos marcada. El precio ha atacado niveles en torno a los 5,80, aquí realizaba un impulso que volvía a girar a la baja, nuevo apoyo en estos niveles muy cercanos, 5,86, y desde aquí está tratando de rebotar. En principio mantenemos la predisposición bajista mientras no veamos cierres de Indra por encima de los 7 euros. Ahora, tras estos nuevos mínimos, deberíamos bueno, pues actualizar este nivel de Fibonacci. Estamos también este nivel de Fibonacci que viene de los máximos en los 8,69, le ajustamos también a la zona de mínimos, volvemos al gráfico diario que nos ha llevado el semanal porque tenía ahí ese Fibo, y bueno, pues sí, podremos bajar un poco la zona de resistencia. Fijaros qué curioso, fijaros que al ajustar ese mínimo, pues como que el precio, alguien lo supiera, que lleva justo para que esos mínimos coincidan ahora, el 38,2 de este tramo bajista coincida ahora con los máximos que teníamos en los niveles en torno a los 6,92. Entonces, bueno, podemos ajustar esta zona de resistencia, la marcaríamos en estos niveles ahora, y la zona del 61,8, segunda zona de resistencia de corto plazo, puesto que ya sabéis que la resistencia fuerte continuamos teniéndola en niveles en torno a los 8,29, 8,30. Entonces, en el corto plazo, dos zonas de resistencia, digamos, a vigilar, la zona de los 7,59, 7,60 y niveles en torno a los 6,90, 6,92. El precio, como decimos, parece estar rebotando en la zona de soporte, sin embargo, pues bueno, como veis, los indicadores siguen mostrando fuerza bajista. El estocástico lento no ha conseguido apenas salir de la zona de sobreventa, y el estocástico rápido sí, aquí atacaba niveles de sobrecompra, aquí mostró fuerza, pero como comentábamos, no se llegó a superar la zona de resistencia, lo que devolvía el precio a mínimos para marcar incluso pues nuevos mínimos relativos.
MACD girado a la baja y por debajo de cero, con lo cual vamos a ver si el precio realmente lanza un impulso más fuerte. No quiero marcar aquí una zona de resistencias de Fibos, pero bueno, pues sí que vigilaría la zona de los 6,36, zona de la media de 55 sesiones para ver lo que hace el precio en estos niveles. Continuamos con Inmobiliaria Colonial. Bueno, realizaba el apoyo en la zona de soporte que marcábamos o que teníamos marcada. El rebote, como decíamos, no conseguía cierres por encima de la resistencia, es decir, comentábamos que la predisposición en principio continuaba siendo bajista mientras no viéramos cierres por encima de los 9,10, 9,08 euros por título de Inmobiliaria Colonial. Marcábamos además una zona de impulso que podría lanzar un segundo impulso alcista. Como veis, bueno, pues el precio en estos niveles rebotó, volvió a atacar la zona del 61,8 que comentábamos y que marcábamos como zona de resistencia, y ahí el precio se detenía. Entonces, en principio, esta proyección deberíamos, bueno, al menos bajarla a estos niveles. La daría incluso por anulada por el tema de haber roto el 61,8, pero bueno, vamos a ver si el precio consigue impulsar más fuerte. Parece estar ahora, bueno, pues en esta onda bajista parece estar queriendo romper la directriz superior bajista que venía guiando este movimiento a la baja. El precio ha rebotado prácticamente de los 6,49. Nosotros le pedíamos que no se perdieran estos niveles. Ya veis que en cierres les ha roto varias veces. Los estocásticos nos muestran fuerza bajista. El estocástico lento ha caído ya 2 veces nuevamente a niveles de sobreventa. Impulso que puede ser simplemente un rebote técnico. Vamos a ver si el precio ahora consigue impulsar tras esta ruptura de la directriz. Tenemos una aquí en esta zona más alta. Si unimos estos máximos desde los 9,64 pasando por esos máximos que tenemos, también estaría ahora mismo rota al alza. Entonces vamos a ver si el precio consigue impulsar. La zona de resistencia parece lejana, no obstante, bueno, pues marcaría en el corto plazo de esta onda bajista que tenemos aquí ahora. Le voy a poner en rojo este impulso bajista y bueno, pues si analizáramos esta onda, tenemos el 38,2 coincidente con las zonas de curva de media y tiene 2 veces la curva de media, con lo cual vigilaría la zona del corto plazo, vigilaría la zona de los 7,85. Superación de estos niveles despejarían el camino alcista para atacar los 8,50 y muy cerca ya, como hablamos, pues de la resistencia de medio largo plazo en niveles en torno a los 9 euros por título de Inmobiliaria Colonial. Superación además de estos 8,52, 8,56 deberían despejar el camino a atacar la resistencia de medio plazo en los niveles que comentábamos en los 9 euros por título de Inmobiliaria Colonial. Seguimos con IAG. Recordad que incluso antes de la ampliación de capital y antes de todos estos movimientos, pues ya marcábamos una zona de resistencia. El precio se detenía frente a ella, no conseguía cierres por encima de la misma, lo que precipitaba el precio a la baja. Eran muchos los detractores del análisis que realizábamos. Comentábamos que tras los cierres debajo de esta zona de soporte, lo más probable era visitar, bueno, pues nuevamente los mínimos, como así fue, y establecíamos incluso un nivel objetivo que, si tuviéramos en cuenta la ampliación de capital, el tema de derechos que se fueron a cero y demás, bueno, pues el precio de las acciones de IAG ha rondado esos niveles. No obstante, está previsto que mañana, día 7, salgan a cotizar las nuevas acciones de IAG. Como decimos, teníamos esta zona de objetivo marcada en los 0,83, 0,86. Esto ya está ajustado al nuevo precio tras la ampliación de capital. La predisposición continúa siendo bajista, es decir, los indicadores lo que nos muestran es fuerza bajista. ¿Puede haber rebotes muy fuertes? Sí, les puede haber, pero la predisposición, lo que nos indican los indicadores, es fuerza bajista. Para confiar un poco en los títulos de IAG, pues bueno, lo primero que pediría es ruptura de zonas de resistencia de corto plazo. Recordad que marcábamos también una zona aquí en los 1,70, está sacada de anteriormente, es decir, estaba marcada con el anterior precio, pero bueno, pues volvemos a encontrarnos con esta zona en torno al 1,63, 1,67. Le pediría cierres incluso, bueno, pues por encima de los 1,72 euros por título de IAG, para poder confiar un poco más en un posible rebote más fuerte, o en que IAG, bueno, pues consiga lanzar una onda al alza más fuerte. Si adaptamos también, bueno, pues el FIBO de largo plazo, la zona de los 2,68 la seguiría manteniendo, no la tocaría por la zona de máximos que tenemos aquí en los 2,68. Es verdad que la resistencia la tendríamos más bien en los 2,57, pero al tener aquí este máximo, bueno, pues dejaría ahí la zona de resistencia de medio plazo para las acciones de IAG. Habría que pedir cierres por encima de esta resistencia para poder confiar un poco más en la cotización de la aerolínea.
En el último análisis de Merlin marcábamos también dos zonas de resistencia. Bueno, pues la resistencia de corto plazo no pudo funcionar mejor en el aspecto bajista. La resistencia impulsaba el precio a la baja, o bueno, el precio no podía con la resistencia y se movía nuevamente a la baja. Volvía a caer a los niveles que marcábamos de soporte, vuelve a marcar aquí un mínimo. Vamos a ver, sí que está en una zona un poco más alta, vamos a ver si el precio realmente consigue rebotar con fuerza. Es verdad que se está enfrentando a la media de 55 sesiones, no obstante yo vigilaría, bueno, pues más bien en el corto plazo la zona de los 7,41, 7,53, estos niveles de por aquí. Superación de estos niveles deberían llevar al precio a atacar a la zona de resistencia en niveles en torno al 8,03, donde Merlin Properties, bueno, pues debería despejar el camino alcista con cierres por encima de estos niveles para atacar la resistencia de medio plazo en niveles en torno a los 9,14, 9,20. Los estocásticos rápidos han conseguido rebotar con fuerza, están dirigiéndose a niveles de sobrecompra, mientras que el estocástico lento nos muestra ya pendiente alcista tras salir de la zona de sobreventa. MACD que cortado al alza, pero aún por debajo de cero, y las medias, pues como veis, la media de 55 sesiones muy lateral bajista diría yo, y la media de 133 sesiones aplanándose en este último punto, en esta última zona, pero aún mostrando pendiente bajista. PharmaMar la analizábamos hace bien poco, recientemente incluida en el IBEX 35 por acercar niveles. Marcábamos una nueva zona de resistencia. Fijaros que el precio la ha atacado y en estos niveles ha dado la vuelta. Peligroso que tiene aquí un envolvente. El rango no ha sido muy amplio, pero tiene un envolvente bajista en la zona de resistencia. Lo que comentábamos en anteriores análisis, que como os hemos dicho, si queréis ver los anteriores análisis en la parte de las listas que tenemos en el propio canal, le das arriba en la parte que pone listas, o bueno, en los vídeos puedes ir viendo todos, pero si le das a para arriba en la parte que pone listas, eliges la de análisis técnico y ahí te salen todas las acciones que hemos ido analizando en el canal. Como decíamos, se enfrentaba a la zona de resistencia. En estos niveles el precio, bueno, pues de primeras no lo ha roto al alza. Vamos a ver lo que va haciendo el precio. Peligroso que la media de 55 sesiones está girada a la baja, es decir, nos muestra pendiente bajista, pero es verdad que bueno, pues tiene el salvavidas, tiene el apoyo de la media de 133 sesiones que aún nos muestra pendiente alcista. Por marcar una zona de soporte, aunque nosotros seguimos confiando en la zona de los 71, 72 euros por título de PharmaMar, por marcar digamos una zona de soporte en el más corto plazo, bueno, vigilaría, fijaros, el 50% tiene aquí la zona de la curva de la media. He marcado el fibo en verde y un poco más grueso para que se vea mejor los niveles. Bueno, en principio importante respetar el 61.8, la zona de los 92,1, 92,91,7, estos niveles de por aquí en el corto plazo, y no obstante, bueno, pues si quisiéramos pedirle fuerza al precio, deberíamos pedir que no se pierdan estos niveles de los 96,6. Aquí pasa la media de 55 sesiones, ahí tiene la zona de curva, aquí está el 50% de estos retrocesos de Fibonacci, de esta última onda, y además la zona de mínimos de las sesiones del 23-24 de septiembre, estos niveles de por aquí. Entonces, vigilar en el corto plazo estos niveles, nivel que no me gustaría ver perder a cierres, o que no permitiría al precio perder a cierres, sería el que hablamos en torno a los 91,5 euros. Cierres por debajo de estos niveles, como comentábamos anteriormente, bueno, pues tenemos este objetivo bajista, esta zona de soporte en los 71,4, que podrían ser visitados por la cotización de PharmaMar. Todo esto cuando se anularía, bueno, pues cuando veamos cierres por encima de este nivel que hemos marcado. Cierres por encima de estos niveles deberían despejar el camino alcista para atacar en un principio los 127 euros por título del laboratorio, y en un segundo momento pues incluso los máximos históricos en los 138,19, que recordad que era una zona que marcábamos como resistencia y que no pudo funcionar mejor para el precio. En los últimos análisis de Repsol, pues bueno, comentábamos que el precio estaba en la zona de soporte, en la zona muy cercana a mínimos. Cuando se caía a estos niveles ya decíamos que lo lógico iba a ser, bueno, pues que se visitaran incluso los mínimos. Importante no ver cierres por debajo de los 5,12, 5,10, porque como decíamos, despejarían el camino bajista para visitar niveles incluso por debajo de los 4 euros por título de Repsol. No obstante, ahora mismo lo que tenemos es un rebote que claro, que en 3-4 sesiones pues sí, han dado más de un 10%, pero claro, los estocásticos, los indicadores están muy castigados, nos muestra sobreventa extrema el estocástico lento, y los rápidos, fijaros que no han conseguido ni siquiera superar niveles en torno a los 60-70 puntos. Importante, si este rebote quiere mostrar fuerza, pues que los saque a los estocásticos rápidos de estos niveles, que ataquen niveles en torno a la sobrecompra, o que por lo menos se superen niveles en torno a los 60-70 puntos. Resistencia, como comentábamos, en niveles en torno a los 7 euros. Sí que podríamos aquí sacar nuevos niveles, pero bueno, tenemos aquí a la
media de 55 sesiones, marcándonos la zona de los 6,55 y como decimos, pues bueno, cierres por encima de los 7 euros por título de Repsol harían romper esta directriz de esta última onda, podrían llevar al precio a atacar niveles en torno a los 7,90, 8 euros, pero bueno, pues andando y viendo, vamos a ver qué hace primero en estos niveles de resistencia, si los alcanza, o de lo contrario, si el precio vuelve a moverse a la baja, realiza cierres por debajo de la zona de los 5,10 y como decimos, pues cae a... Pero como solemos decir, adivinos no somos, vamos a ver lo que hace primero en estos niveles, si el precio lo alcanza, si los estocásticos nos muestran fuerza o se pueden adelantar un poco al precio mostrándonos que viene un rebote más fuerte. Ahora mismo, como decimos, lo que tenemos es fuerza bajista, el MACD está tratando de cortarse al alza, continúa por debajo de cero, mientras que las medias móviles, la de 133 y 55 sesiones, continúan mostrando pendiente bajista. En Santander, bueno, pues no pudo funcionar mejor el último análisis que realizábamos, decíamos que había aquí una zona de soporte, que cierres por debajo de la misma podrían llevar a la cotización de Santander a visitar esta directriz inferior alcista. Finalmente el precio veis que la visitaba, realizaba justo, bueno, pues ahí perdía o apoyaba en esta propia directriz, lanzaba un mínimo más bajo, pero el cierre recuperaba la zona de la directriz y en este punto pues el precio está rebotando. Igual que en las otras que hemos comentado, más de un 10% en el impulso de estas ondas, pero como decimos, los indicadores continúan mostrando fuerza bajista, el estocástico lento aún permanece por debajo de la zona de sobreventa, los estocásticos rápidos están tratando de restablecerse al alza, vamos a ver si al menos atacan zonas de sobrecompra a la vez que se rompan zonas de resistencia. Marcábamos el último nivel de resistencia en los entornos de los 2,18, 2,20, se necesitan cierres por encima de los 2,25 para bueno, pues poder confiar o para ver movimientos al alza, digamos, un poco más extensos en la cotización de Santander. En el corto plazo marcábamos este FIBO, comentábamos que la zona de 1,70 iba a actuar como zona de resistencia, es el 38,2, fijaros que el precio ha atacado o ha cerrado justo en estos niveles, vamos a ver si se superan en cierres para que el precio pueda atacar en un primer momento la zona de la media de 55 sesiones y cierres por encima de la media de 55 sesiones, que pasa por la zona de 1,84, 1,85 euros por título de Santander, deberían despejar el camino alcista para visitar incluso niveles en torno a los 2,20. Si recordáis nuestro último análisis de Siemens Gamesa, bueno, en anteriores ya marcábamos la zona de resistencia, se rompía en cierres, el precio marcaba nuevos máximos alcanzando incluso, bueno, pues niveles de objetivo que nos habíamos marcado, nuevo impulso alcista que llevaba al precio a cotizar por encima de los 23 euros. Tras este impulso se marcaba una nueva zona de soporte, marcábamos el zonal de 20,75 euros por título de Siemens Gamesa, pedíamos que si el precio tenía fuerza se respetaran estos niveles en cierres. Fijaros qué curioso que se viene exactamente a estos niveles, los mínimos son más bajos, sí, pero los cierres están por encima de la zona de soporte y como veis, pues nuevo máximo en el impulso alcista. Muchas veces somos varios los inversores que nos gusta comprar en los mínimos, nos gusta comprar en los soportes y buscar este rebote. Fijaros que este rebote de aquí ya es más que este impulso que dio aquí, es decir, muchas veces es mejor confiar en la fuerza y confiar en las zonas de soporte altas que el buscar mínimos o buscar rebotes en partes bajas del precio. Fuerza alcista innegable, es decir, el estocástico lento, fijaros que apenas sale de la zona de sobrecompra, los descansos de los estocásticos rápidos casi van a la zona que solemos pedir para el estocástico lento, a la zona de los 30, entonces bueno, pues los descansos son muy flojos en cuanto a precio, en cuanto a rango. El MACD ya se ha girado al alza, establecería una nueva zona de soporte, pero voy a dejar por ahora esta que tenemos aquí marcada. Es verdad que tenemos nuevos máximos, es verdad que seguramente se podría bueno, pues elevar un poco la zona de soporte, pero bueno, seguiría confiando en el corto plazo en este zonal que tenemos aquí, en este zonal de los 20,78 y bueno, pues le pediría que el precio respetara en todo momento la zona de los 18,48, 18,78, estos niveles de aquí no me gustaría verlos perder en cierres. Recordad también que teníamos incluso bueno, pues un objetivo alcista en niveles en torno a los 28,90. Vamos a ver lo que va haciendo el precio. Ahora mismo bueno, pues tiene tan solo un cierre por encima de esta directriz superior alcista que viene guiando el movimiento al alza, entonces bueno, vamos a ver lo que va haciendo el precio, vamos a ver si realmente impulsa y lo ataca de una vez o realmente, bueno, pues se realiza un retroceso más fuerte para corregir toda esta onda que pueda llevar al precio a visitar estos niveles. En Telefónica, bueno, marcábamos una zona de soporte en niveles en torno a los 3,20,
el precio la perdía a cierres, el precio en estas dos velas tiene cierres por debajo de la misma, no apoyaba siquiera en esta directriz inferior alcista, es decir, ha cerrado incluso por debajo. Sí, rebote fuerte en el precio, ha rebotado más de un 10% en 2-3 sesiones, pero vamos a ver si esto es un simple rebote técnico o realmente se van a atacar niveles de resistencia. Vigilaría en el corto plazo niveles en torno a los 3,77, 3,79 euros, cierres por encima de estos niveles deberían lanzarla por encima de los 4 euros y atacar la media de 133 sesiones, coincidente o muy cercano al 61,8% de los retrocesos de Fibonacci en niveles en torno a los 4,17, 4,18. Vigilaría también estos niveles y bueno, resistencia de medio plazo, resistencia fuerte en niveles en torno a los 4,84, 4,86. He marcado este impulso que tenemos aquí porque si os fijáis, este impulso, este rebote es muy similar a este que tenemos en este punto, entonces también vigilaría si el rebote que se da no consigue superar los 4,06, 4,07, todo me estaría indicando que realmente no se está realizando un cambio de tendencia, es decir, que es simplemente un rebote como estos que hemos visto aquí. Entonces vigilaría también esta zona de los 4,10, fijaros que como decíamos está muy cerca de los niveles de la media que hemos comentado de 133 sesiones y del 61,8% de los retrocesos de Fibonacci. Vamos a ver lo que hace el precio en esos niveles de Telefónica para ver si realmente estamos ante un nuevo impulso alcista o simplemente esto es un rebote para continuar cayendo. Y hasta aquí el análisis de hoy. Quería, bueno, pues actualizar niveles en varios de los valores del IBEX, ya veis que son unos cuantos. Últimamente cada vez que hago un vídeo me pego una buena panzada. Espero que guste el análisis, espero que bueno, pues ayuden o sirvan los niveles. Cualquier duda, sugerencia o comentario ya sabéis que estamos abiertos a ellos, tenéis ahí abajo la parte de comentarios, son bien recibidos. Y de la misma manera, pues si estás viendo este vídeo, no estás suscrito al canal, te gustan este tipo de vídeos, te gustan los análisis, ayudan, valoras el trabajo, pedirte la suscripción en la parte de abajo a la derecha. Hay una parte ahí que te pone suscribirse, no cuesta nada, es gratuito, simplemente pasas a formar parte del canal, recibes los vídeos en primicia y ayudas a crecer al canal y a que YouTube, bueno, pues ofrezca mis vídeos a más espectadores y lleguen a más inversores. Sin más, mucha suerte en las inversiones, un saludo y hasta próximos vídeos.